Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Sí, Benjamín era rudo. Era una de las tribus más rudas en Israel. Eran grandes guerreros. Su carrera estuvo marcada por el desastre. Fueron eliminados al menos una vez como una tribu en Israel por causa de la maldad. Todas las tribus de Israel se congregaron contra Benjamín y a duras penas pudieron derrotarles. Si ellos eran realmente muy duros. De Benjamín vino el primer rey de Israel, Saúl. De Benjamín vino el gran apóstol Pablo. Personajes duros, en verdad, capaces de resistir más allá de las capacidades normales de resistir de una persona. La tribu de Benjamín. Continúa la lectura diciendo, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Así que esta es su acción previa a la muerte, estimado oyente, este pronunciamiento del futuro de sus hijos. Y como le dijo a José, júrame que no me enterrarás en Egipto, sino en mi propia tierra. Y José juró. Ahora, él está pidiendo la misma cosa para sus hijos. Miren, entiérrenme allí en la cueva que Abraham compró donde enterré a Lea. Quiero ser enterrado con ella, pónganme allí. Es interesante el amor que tenía Jacob por Raquel, pero él no deseó ser enterrado en la tumba de Raquel, que estaba allí cerca de Belén. Él dijo, allí también sepulté yo a Lea en la cueva de Macpela. Habiendo dicho esto, encogió las piernas y eso fue todo. Él se fue. Seguimos leyendo y nos dice la Biblia, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios, 70 días. El proceso de embalsamado llevaba 40 días precisamente, y el período de lamentación en Egipto, por una gran persona, era de 70 días. Así que ellos cumplieron con la tradición. Sería interesante si usted pudiese encontrar la cueva de Macpela, porque aunque usted no encontraría ningún resto de Abraham, Isaac y sus esposas, seguramente encontraría un ataúd y el cuerpo momificado de Jacob aún existiendo allí. Así que sería interesante, ¿verdad?, si usted pudiera toparse con la cueva de Macpela y descender allí y ver la momia de Jacob. Porque el embalsamado de Egipto, por él sería preservado, y por él fue preservado como el rey Tut y algunos otros que fueron embalsamados por las artes egipcias de embalsamamiento. Así que José también fue embalsamado, y podría usted encontrar también a José. Dice la Biblia, y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré.
Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Ahora, aunque él fue enterrado en una cueva y no necesitaron excavar la tumba, con todo, en estas tumbas ellos excavaban nichos en los muros y ponían los cuerpos en esos nichos allí en la pared. Quizá usted ha visitado las catacumbas de Roma. Lo ha visto eso allí, los nichos en las paredes que ellos excavaban para los cuerpos. Lo mismo también ocurría en Israel. Hay cuevas justo arriba en la cumbre del Monte de los Olivos, debajo del Hotel Intercontinental, por ejemplo. Allí hay una interesante cueva de sepultura, y todos esos nichos en la pared de la cueva, los cuales cavaron para varias personas que en el pasado fueron enterradas en ellos. Fue así que él cavó su propio nicho, y fue allí donde él dice, en el sepulcro que cavé para mí. Sí, él, Jacob, había cavado su propio nicho en su cueva cuando cavó el nicho de Lea. Él probablemente cavó su propio nicho para ser enterrado con ella en esa caverna. Así que José está ahora pidiéndole al faraón el permiso. Y por supuesto ellos en este tiempo se habían vuelto una parte muy importante en toda la prosperidad egipcia. Los egipcios probablemente no querrían que ellos se fueran precisamente en este momento. Así que, para asegurar el hecho de que ellos no están emigrando de regreso a Canaán, él les está pidiendo permiso para ir a enterrar a su padre, pero con la certeza de que regresará nuevamente a la tierra. Él dijo, y volveré. Él declara en el versículo 5 esto. Entonces el faraón dijo, ve y entierra a tu padre como él te ha hecho jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, continuamos con la lectura, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Fue así que ellos no llevaron a los niños, sino que todos los adultos fueron. Por supuesto, dejar a sus hijos y los rebaños era una de las más grandes garantías que tenían los egipcios de que ellos no emigrarían, sino que iban únicamente al entierro. Bien, concurrió a este entierro una gran multitud. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Continúa el relato bíblico. Ellos subieron, de hecho vinieron por la parte oriental, atravesando el Mar Rojo, por la parte oriental del Mar Muerto, al área donde José cruzó, allí cerca de Jericó. Y de Jericó apareció el paso hacia Jerusalén, girando a la izquierda, aparece el área de Belén, a través del valle de Escol y Hebrón, donde estaba la cueva. Fue así que ellos llegaron a los bancos del este de Jordania, porque hay más fuentes de agua en los bancos del este. Apareció luego el banco oeste del Mar Muerto. Debe haber sido un viaje muy largo, un viaje duro, sin agua, porque hay muy pocos afluentes de agua que vienen al Mar Muerto desde el lado oeste. Pero hay allí algunos buenos manantiales y fuentes en el lado este del Mar Muerto. Así que esto es por lo que ellos hicieron su camino por ese lado. Luego cruzaron el río Jordán en el lado norte del Mar Muerto y luego fueron hacia arriba. Como dije, ese valle hacia Jerusalén está cruzando a través de Belén y a través del valle de Escol hacia Hebrón, en donde Jacob fue enterrado. Luego ellos se detuvieron para una pequeña ceremonia en el lado este del río Jordán. Y dice la Biblia, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizrahim, que está al otro lado del Jordán. Así que ellos, por supuesto, no sabían probablemente que era de hecho Jacob a quien su hijo José llevaba. Ellos quizá calcularon que todos eran egipcios.
Y dice la Biblia, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Ahora, este fue el deseo de Jacob, y fue probablemente eso, un deseo, pero esto expresó su fe, la fe de Jacob, que esa es la tierra que Dios les había dado aquí. Así que Jacob, por fe, hizo mención de sus huesos antes de que él muriera, pidiendo que lo enterraran de vuelta en la tierra. Esto es realmente un sello de fe. Pero realmente fue poner sobre la familia una carga que pensamos era innecesaria. Llevar un cuerpo todo el camino desde Egipto hasta Hebrón para enterrarlo allí, qué esfuerzo y carga innecesaria podemos pensar que él está poniendo ahora sobre su familia. Pero tenemos que reconocer que hay un propósito especial para esto. Así que fue esto una expresión de fe por parte de Jacob. Esta era la tierra que Dios le había prometido. Esa es la tierra donde quiero ser enterrado, dijo Jacob. Pero, estimado oyente, déjeme decirle algo. Dios no me ha prometido ninguna tierra, así que no me preocupa dónde me vayan a enterrar, porque pienso que hacemos mucho, demasiado lío por esta vieja casa. Una vez que el Espíritu ha partido, todo lo que nos queda, o todo lo que queda aquí, es un recipiente vacío. Es la carpa en la cual la persona vivía. Pero ahora tendremos un edificio de Dios, no hecho de manos, eterno en los cielos. Y yo pienso que hacemos mucho, demasiado escándalo por esta vieja tienda. Seguramente lloramos, y no hay nada de malo en llorar, porque cuando alguien parte lo vamos a extrañar. No podemos ayudar sino extrañándolos. No hay nada de pecado o nada malo en lamentar y llorar porque una persona amada ha sido sacada de nosotros. Pero para hacer un gran lío sobre su cuerpo, para que todos se molesten, porque el ataúd simplemente no es lo que usted quería, o la florería no puso las flores correctamente, o tener algo a la antigua, yo creo que eso es una vergüenza. En poco tiempo, si es que tenemos tiempo, el cuerpo, la tienda, habrá de regresar al polvo nuevamente. Pero esa tienda no soy yo. Nunca he sido yo. Esa tienda ha sido el lugar donde yo he estado viviendo. Ahora aprendemos a relacionar a las personas con el cuerpo. Y eso es legítimamente así. Pero una vez que el espíritu de la persona parte del cuerpo, ya no lo debemos relacionar más a ese cuerpo. Dice la Biblia, mirad, les muestro un misterio. No todos dormiremos. Todos seremos transformados en un momento, en un pestañear. Y créame, estimado oyente, yo anhelo ese momento. Continúa Génesis diciéndonos, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. En otras palabras, ellos pensaron, él se va a vengar ahora. Él nos requerirá a todos nosotros por ese mal que hicimos. Y continúa el relato de Génesis diciéndonos, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Sí, enviaron mensajeros a José diciéndole, tu padre Jacob, antes de morir, dijo, oigan, traten bien a sus hermanos, ¿lo harán? Y los hermanos vinieron y dijeron, ustedes saben, oigan, somos los siervos del Dios de sus padres, por favor, ustedes se dan cuenta, perdónanos por las cosas que te hemos hecho. Pero dice, y José lloró delante de ellos.
Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Esta es una frase muy iluminadora porque muestra que José tenía una estimación muy clara de las cosas. Esto es que el juicio pertenece solo a Dios. Por eso él pregunta, ¿estoy yo en lugar de Dios? ¿Estoy en el lugar de dar la retribución? ¿Estoy yo en la posición de hacer juicio? En otras palabras, ¿estoy en la posición de traer venganza sobre ustedes? Si Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Por lo tanto, no depende de mí el traer juicio o venganza sobre una persona que pienso que ha obrado injustamente conmigo. No, estimado oyente, eso es trabajo de Dios. Ese no es mi trabajo. José, reconociendo esto como un trabajo de Dios, entonces tuvo la actitud correcta hacia sus hermanos en todo este asunto. Él preguntó, ¿estoy en lugar de Dios? Esto nos muestra, de hecho, el secreto detrás de su actitud, de su compromiso con Dios, en esa área para Dios. Y también necesito comprometerme con Dios en ese aspecto del juicio, en esa área del juicio. Sí, hay personas que dirán cosas horribles contra usted, si usted hace alguna cosa. Si usted no hace nada, evidentemente nadie ha de decir nada. Pero si usted se atreve a hacer algo para el Señor, usted tendrá críticos. Bien, usted puede gastar su tiempo tratando de contestarle a todos esos críticos. Usted puede simplemente seguir haciendo la obra del Señor y dejar al Señor encargarse de los críticos que se levantan. Y si usted tiene la perspectiva correcta, usted hará esto último. Dejará eso en las manos del Señor. Usted no tratará de defenderse o de hacer lo que sea para ello. Pero, ¿se da cuenta? Pienso que es uno de los trucos de Satanás realmente. Un truco para sacarnos del trabajo real de Dios y meternos en esa área de la apologética y la defensa, teniéndonos así a nosotros mismos peleando con los demás. Y entonces peleamos contra el comunismo, el liberalismo, contra diferentes cosas. Realmente no proclamamos más el poder de Dios y el amor de Dios, no hacemos más el trabajo de Dios. Estamos peleando ahora con todas estas cosas. ¿Se da cuenta? Esas entidades que están por ahí peleando contra el diablo. Yo pienso que esto es una trampa en la cual es muy fácil caer. Bien, volvamos a nuestro texto bíblico. Vosotros, dijo José, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, sus intenciones fueron malas, ustedes estaban errados, sus motivos estaban errados, pero aún detrás de esto, Dios estuvo trabajando, lo estuvo usando. La Biblia dice que Dios usa la ira del hombre para alabanza de su nombre. Y esto para mí es interesante cuando veo cuántas veces Dios trastorna las mesas sobre el enemigo. Él preparará la trampa, el diablo preparará la trampa para los hijos de Dios, pero Dios trastornará las cosas sobre el enemigo. Aquí los hermanos de José, sus intenciones eran malas, sin rodeos, pero detrás de esto, Dios estuvo obrando para bien. Y esto es verdad a través de toda la vida de José, porque ningún arma forjada contra ti prosperará, decía el profeta Isaías. Esta es la herencia de los hijos del Señor. Aunque el hombre tuvo la intención de hacer mal, de herirle y demás, Dios puede cambiar todo eso y hacer que esto sea para bien. Nosotros necesitamos tener esta clase de confianza en Dios, de que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Y aunque una persona pueda, con maldad, maliciosamente buscar hablar mal de usted, buscar herirle, Dios puede todo eso volverlo para bien. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo ha vuelto para bien, para salvación de muchas personas, diría en otras palabras José. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón,
Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Así que otros 54 años después de la muerte de su padre fue que vivió José. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Él fue un gran abuelo, y crió a sus nietos en sus rodillas. Los hacía saltar allí en sus rodillas, y tuvo el gozo de ver no solo sus nietos, sino que también vio a sus bisnietos. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Esto indicaría que algunos de sus hermanos estaban aún con vida al momento en que él fuera a morir. Ahora bien, José no los puso en todos los problemas de cargar con sus huesos, de regresar inmediatamente, regresar su cuerpo de inmediato. Pero al menos él dijo: cuando ustedes partan y se vayan. Así que algunos de ellos, 300 años más tarde, cuando ellos partieron, tomaron el ataúd de José, y los hijos de Israel lo sacaron fuera de la tierra de Egipto, y lo llevaron a la tierra, y le enterraron en la tierra prometida. Fue así que José nuevamente expresó la misma fe de su padre Jacob. Él dijo: esta no es mi tierra, soy un extranjero y peregrino aquí. Yo quiero ser enterrado en la tierra que Dios nos ha prometido.